Bien, entonces, esclerosis múltiple es una enfermedad muy rara en nuestro medio, ¿correcto? Es más frecuente del hemisferio norte, cerca a los polos, pero nosotros lo repasamos porque tiene una clínica importante para diferenciarlo con el Guillain-Barré. O sea, el Guillain-Barré, que es una desmielinización periférica, se contrasta muy bien con la esclerosis múltiple, que es una desmielinización central. Entonces, esas diferencias nos ayudan a fijar conocimiento. Por eso es que tocamos el tema de esclerosis múltiple, a pesar que es un tema muy raro y prácticamente no preguntado. Entonces, arrancamos en esclerosis múltiple con la fisiopatología. Entonces, lo que ustedes deben recordar para la esclerosis múltiple es la histología básica del sistema nervioso. Entonces, ustedes saben que la unidad anátomo-funcional en el sistema nervioso central es la neurona, pues, ¿no es cierto? Entonces, acá tienes la neurona. Esta neurona está sostenida por los astrocitos. Entonces, esto que estás viendo acá, estos son los astrocitos, ¿verdad? Los astrocitos. Y estos astrocitos habíamos quedado que forman lo que están viendo acá, que es la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Entonces, estos astrocitos que justo están acá pegados al capilar son los astrocitos del subtipo protoplasmático. Mientras que los astrocitos que están, por ejemplo, por acá, bueno, acá no tenemos una imagen como tal, pero supongamos este, que está dando sostén solamente, o los astrocitos que están más hacia la sustancia blanca, por acá de repente, son los astrocitos fibrosos, porque son de sostén. La siguiente estructura que deben recordar es esto, ¿no? Las células ependimarias. Las células ependimarias se encargan de formar el ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? El líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto forman la barrera hematocefalorraquídea, ¿no es cierto? Bien, estas células de acá se encargan de la defensa, voy a usar otro color porque tienen otro origen embrionario, es la microglía. La microglía. Porque el resto se llama macroglía. O sea, la célula ependimaria, el astrocito es macroglía. Pero este se llama microglía porque es pequeñito y además porque tiene otro origen embrionario, que es el mesodermo. Entonces, estos son los componentes histológicos. Pero para la esclerosis múltiple, el componente que nos interesa más es este, el oligodendrocito. Este que están viendo acá, el oligodendrocito. Este oligodendrocito, su función es mielinizar segmentariamente varios axones en el sistema nervioso central. O sea, un solo oligodendrocito puede mielinizar varios axones, una partecita de varios axones en el sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente en la esclerosis múltiple lo que hay es una desmielinización central. O sea, la esclerosis múltiple es una desmielinización, pero del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, el tronco encefálico, la médula. ¿Me entienden? Respeta totalmente la vía periférica o los nervios periféricos, porque el ataque va contra la mielina que producen los oligodendrocitos. Recuerden. Y este proceso fisiopatológico requiere que en la barrera hematoencefálica se haga permeable a la salida de células inmunitarias, linfocitos T, sobre todo CD8. ¿Listo? Y estos de acá a su vez activan a la microglía, activan a linfocitos B, activan a células plasmáticas y se hace una reacción inflamatoria muy intensa que termina desmielinizando varios segmentos y eso es lo que genera la clínica. Pero es una clínica del sistema nervioso central. ¿Correcto? Eso que quede claro. Esa es la fisiopatología de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad rara en nuestro medio, ¿correcto? Es más frecuente en mujeres, puede ser hasta el doble de frecuente. Suele ser mujeres jóvenes, ¿correcto? Mujeres jóvenes, lo usual, alrededor de los 30 años. ¿Ya? Es más prevalente en la Tierra en los países que se encuentran pegados a los polos, ¿correcto? Los que se quedan pegados a los polos, ahí es más frecuente la esclerosis múltiple, igual acá. Es menos frecuente en los trópicos, por eso en nuestro medio es raro. ¿Listo? ¿Cuál es el dato? Es que esta enfermedad
como su complicación final es la progresión, entonces viene a ser la segunda causa de discapacidad neurológica. O sea, es la segunda causa de discapacidad neurológica después, obviamente, de los traumatismos encefalocraneanos o los TECs, etc. Entonces, esta es una patología que vale mucho la pena estudiar por la morbilidad que genera. ¿Listo? Bien, entonces, entendido este proceso, ahora vamos a hablar de la clínica, los síntomas y la forma de presentación. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto para que nos dé espacio. Recuerden, ¿cuál es el evento fisiopatológico? La desmielinización. Y por lo tanto, si hay desmielinización, va a haber clínica de focalización o de déficit neuronal en algún punto del cerebro. Entonces, ¿esto con qué debuta? Con problemas sensitivos de los miembros. O sea, los pacientes tienen parestesias, ¿correcto? Hormigueos, alteración de la sensibilidad de los miembros. Porque la desmielinización afecta, como les digo, la parte central donde se percibe la sensibilidad. ¿Ya? 31% de los pacientes debutan así. La siguiente manifestación es la pérdida visual, ¿correcto? Hay una neuritis óptica retrovulvar. Neuritis óptica retrovulvar, que el paciente lo manifiesta como un escotoma central, hay una mancha que no puede ver, o una desaturación de los colores. Ustedes han visto en los filtros del celular, cuando uno se toma una foto, puedes poner filtros para que parezca una foto vintage, ¿no? Antigua, o como que medio opaca. ¿Ya? Eso es como miran las pacientes que están teniendo una crisis de esclerosis múltiple con afectación visual. Entonces, hay ceguera monocular, puede haber escotoma central, puede haber desaturación de los colores. Es una neuritis óptica retrovulvar y es la manifestación número 2 en los pacientes con esclerosis múltiple. Luego tenemos clínica motora, o sea, focalización motora, debilidad, pero subaguda, para diferenciarlo de un ictus vascular que es agudo. En este caso es subagudo, o sea, demora varios días en instaurarse la debilidad. Luego tenemos diplopía, es importante este dato. La diplopía se da principalmente por alteración del sexto par, no tanto del 3 ni del 4. Y lo que suele estar alterado es justamente el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial es una vía que comunica el puente que tiene la mirada horizontal por el sexto par con el mesencéfalo que tiene la mirada vertical con el tercer y cuarto par. ¿Por qué? Porque yo, cuando quiero mirar hacia, por ejemplo, acá vamos a poner hacia la izquierda, entonces yo tengo que estimular el sexto par de la izquierda, porque es el recto externo, para que lleve el ojo izquierdo hacia afuera, ¿no es cierto? Pero para que el otro ojo le acompañe, yo necesito activar ¿quién? El tercer par craneal. Correcto, yo tengo que activar el tercer par craneal del otro ojo, del otro lado, para que este ojo, correcto, haga una aducción. Entonces, este sexto par del lado izquierdo tiene que comunicarse con el tercer par contralateral para que este de acá haga la aducción del ojo. Entonces, acá hay abducción del ojo y acá hay aducción. Eso es lo normal. Entonces, este cable que está viajando es el fascículo longitudinal medio. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? En la esclerosis múltiple, este fascículo longitudinal medio se desmieliniza. Tanto el derecho como el izquierdo, los dos. Entonces el paciente hace una oftalmoplejía internuclear bilateral. Oftalmoplejía, o sea, alteración de los movimientos oculares. Internuclear, porque se altera la comunicación de un núcleo con el otro. Y bilateral porque se afectan las dos relaciones. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Cuando el paciente le haces mirar a la derecha, correcto, no jala el ojo que debe ir hacia la nariz. Cuando lo haces mirar hacia la izquierda, no jala el otro ojo que debe ir hacia la nariz. Pero cuando lo haces mirar al centro, a su nariz, sí puede juntar los dos. Porque cuando yo te hago mirar hacia tu nariz, solo estoy activando los pares craneales 3 del mesencéfalo. No necesito el fascículo longitudinal medio, porque solo estoy activando la aducción ocular. Pero cuando yo te hago mirar hacia afuera,
activo el sexto para afuera y el tercero para adentro del otro ojo. Entonces ahí sí necesito el fascículo longitudinal medio. Entonces cuando hay una oftalmoplejía internuclear bilateral en una mujer joven, virtualmente ya has hecho el diagnóstico de esclerosis múltiple. Porque no es probable, o es muy poco probable, que otra enfermedad haga esta clínica. ¿Ya? Claro, ¿verdad? Esa es una buena pregunta de examen, ese es un buen término y de paso repasamos pares craneales. ¿Listo? Seguimos. Entonces la siguiente manifestación puede ser el signo de Lermite. El signo de Lermite es una descarga eléctrica que el paciente siente cuando le flexionas la cabeza en toda la médula. Es una descarga eléctrica en la médula, lo que significa que está habiendo desmielinizaciones a lo largo del cordón medular. ¿Ya? Tenemos vértigo, también puede aparecer clínica cerebelosa, y el dolor es una de las manifestaciones más tardías y más raras en la esclerosis múltiple. ¿Correcto? Entonces, esa es la estructura sintomática que el paciente presenta. Entonces, en este dibujo acá les dejo lo que les expliqué. Ustedes tienen que combinar el sexto par para botar el ojo afuera con el tercer par contralateral para botar el ojo hacia adentro. Si esto no ocurre, aparece la oftalmoplejía internuclear. ¿Ya? Entonces, este de acá es un buen signo que nos determina que estamos frente a una esclerosis múltiple. Bueno, indistinto de cuál fuera el signo sea, el paciente con esclerosis múltiple usualmente tiene los siguientes patrones de progresión clínica. La primera es recurrente, remitente. Recurrente, remitente. Es un cuadro en el que el paciente numerosas veces hace crisis. Ojo, que para decir que está libre de una crisis tiene que pasar por lo menos un mes entre crisis y crisis. Entonces, como tú ves, todas las crisis no superan un umbral, un límite. Entonces, la recurrente remitente es donde no hay una progresión, ¿correcto? Simplemente hay varios brotes y obviamente cada brote va dejando su secuela, ¿ya? Luego tienes la secundaria progresiva. ¿Cómo es esa, profe? La secundaria progresiva es un paciente que hace sus cuadros al inicio remitentes, pero que luego está haciendo un cuadro progresivo, sin remisión, pero secundario. O sea, primero hubo un periodo recurrente y luego un periodo progresivo secundario. Esta es la forma más frecuente de la manifestación tardía de la esclerosis múltiple. O sea, al inicio la esclerosis múltiple es recurrente remitente y luego se vuelve secundariamente progresiva. ¿Ya? Esa es la forma más frecuente de clínica. Ahora, la tercera, que esa es un poquito más rara, es la primaria progresiva. O sea, desde el inicio el paciente hace progresión sin remisión. O sea, empeora siempre. No remiten los síntomas. ¿Ya? Esta es una forma rara de mal pronóstico y es la que suele aparecer en varones de edad media. Un varón de edad media con esclerosis múltiple suele hacer este patrón que es el progresivo primario. ¿Ya? Y bueno, luego tienes variantes como por ejemplo la progresiva recurrente, ¿no? Es una que tienes progresión pero con episodios de brote, así. También es una variante, pero ya no nos vamos a complicar. ¿Ya? Entonces, remitente, recurrente, la más frecuente, secundariamente progresiva, la evolución más frecuente y peor pronóstico, la primaria progresiva. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, cuando tienes una paciente de edad joven, pues, ¿no? Joven, con estos signos que está haciendo brotes, es altísimamente probable tu chance de diagnosticar esclerosis múltiple. Entonces, para confirmarlo se recurre a dos pruebas. Primero, la resonancia magnética. La resonancia magnética con contraste te va a permitir identificar estas hiperintensidades que estás viendo acá, que significan focos de desmielinización activa. Porque puede haber focos
que son de desmineralización crónica, pasada, como por ejemplo este, que es oscuro. ¿Ya? Los de hipointensidad suelen ser pasados, los de intensidad aumentada suelen ser activos. Y como ves acá, los tenemos en varios sitios en el sistema nervioso. Usualmente lo más frecuente es alrededor de los ventrículos, encima del cuerpo calloso, en la parte de la fosa posterior por el cerebelo, en el tronco encefálico, en la médula supratentorial y subcortical. Suelen ser las zonas de afectación de la esclerosis múltiple. Si es que no tuvieras imagen o lesiones en la resonancia para demostrar que estás frente a un brote activo, porque tiene que haber congruencia. ¿Cómo es eso? O sea, hay clínica sensitiva y voy a ver desmineralización en el área parietal. Hay clínica motora y voy a ver desmineralización en el área motora. O sea, tiene que haber congruencia, ¿ya? Para hacer diagnóstico. Si no hubiera resonancia o no hubiera congruencia, lo que se hace es una prueba de líquido cefalorraquídeo donde se encuentra un aumento de celularidad, un aumento de proteínas ligero, un aumento ligero, puede parecer una infección viral, pero acá el 95% de pacientes van a tener las bandas oligoclonales. Bandas oligoclonales. Esas bandas oligoclonales son el diagnóstico en líquido cefalorraquídeo para esclerosis múltiple. Bien, entonces una vez que hacen el diagnóstico de esclerosis múltiple, lo que queda es ir al tratamiento. Entonces recuerden que esta es una enfermedad discapacitante porque en cada brote el paciente va a quedar con algún grado de secuela. Entonces hay que instaurar el tratamiento lo antes posible para asegurar la calidad de vida, ¿correcto? Entonces existe infinidad de tratamientos que se han buscado, que se han tratado de encontrar para la esclerosis múltiple. Recuerden que la esclerosis múltiple tiene varias formas de presentación, como les dije. Es más, hay un diagnóstico diferencial que les confunde, que es la enfermedad de Devic, donde hay una desmineralización, pero solamente de la parte superior de la médula y de los pares craneales, ¿ya? Y hace confundir con esclerosis múltiple. Pero bueno, llegado al diagnóstico de esclerosis múltiple, lo que suele hacerse es, o bien se da interferón, ¿ya? Es un tratamiento antiguo pero útil. El interferón ayuda a que no haya tanta respuesta desmielinizante, o se utilizan los medicamentos más modernos, ¿correcto? Por ejemplo, el famoso fingolimod, el acetato de glatiramer, ¿correcto? Y el interferón, como les dije, suelen ser de acción periférica. O sea, lo que hacen es evitan que se formen en los ganglios los linfocitos autorreactivos, ¿correcto? De todos estos, como les digo, los más antiguos, el interferón, el que se utiliza es el acetato de glatiramer y en segunda línea el fingolimod, ¿ya? Si el paciente está en pleno brote, o sea, está en un brote agudo de esclerosis, se utiliza el corticoide. Se le da pulsos de metilprednisolona o prednisona, correcto, dependiendo de la gravedad, pulseamos para bajar la sintomatología. Y luego se le hace mantenimiento con interferón, acetato de glatiramer y fingolimod. Si el paciente no responde o está haciendo un curso grave, progresivo de esclerosis, pasamos a los monoclonales más fuertes. En este caso, el natalizumab es el de elección. El natalizumab es, como ven acá, un monoclonal que evita la migración del linfocito hacia el sistema nervioso. O sea, evita que el linfocito, la célula T, sobre todo TCD8, migre hacia el sistema nervioso central. Entonces, de esa forma anulas la respuesta inflamatoria. Pero corres el riesgo de que tu sistema nervioso central no pueda defenderse frente a una enfermedad viral, ¿correcto? Entonces, los virus JC ya pueden dar una como complicación secundaria, ¿correcto?, al uso de natalizumab. Recuerden que el virus de JC, la leucoencefalitis multifocal progresiva, ¿ya? Leucoencefalitis multifocal progresiva, LEMP, por el virus JC, es clásico de pacientes con SIDA en estadio avanzado, pero también es una contraindicación del natalizumab, ¿ya? O sea, no contraindicación, sino un efecto adverso del natalizumab, ¿ya? Por eso hay que usarlo solo en casos severos. ¿Listo? Bien, adicionalmente el paciente va a ir con fisioterapia. Si es que tiene espasmos musculares por la clínica motora, puede requerir baclofeno,
¿correcto? Y a una serie de tratamientos sintomáticos, pero los modificadores de la enfermedad son justamente estos de acá.